Bueno, pues creo que el vídeo es lo suficientemente impactante y que yo creo que es bastante llamativo. En concreto, a quien hemos visto intervenir y dirigir a la multitud es a Hussein Taheri, que es un recitador islámico que reúne a miles de seguidores para compartir diferentes lamentaciones. También se llama, en persa se dice lahmiyah. Es una tradición para los musulmanes chiitas que lamentarse a través de poemas y de recitaciones por el sufrimiento de Hussein, el hijo de Ali, antes y durante su muerte en la batalla de Kerbala. En ciertas ocasiones lo hacen en grupos que pueden eh, llegar a los cientos y a los miles de personas, y el principal momento en el que se comparten estas obras es durante la fiesta de la Shura, que es el día del recordatorio del martirio del imán Hussein, pero también durante funerales y eventos en recuerdo de los mártires. Los oyentes de los recitatorios, de los lamentos, de los lamiyah, participan alentando al recitador y a través de acciones corporales, como estamos viendo en este vídeo. Los aplausos representan alegría y los golpes en el pecho tristeza. En el vídeo, Tajeri recita una Lakmiyak muy potente, cargado de tensión, de una tensión espiritual que se plasma en medio de la gente y, como podemos ver, el vídeo se transmite a quien lo ve, en la que se muestra la esencia ideológica del régimen iraní mientras expone los ataques que sufre la República Islámica de Irán por parte de los judíos sionistas y de los núcleos de poder aliados a estos en Occidente. Hussein Taheri no es un recitador cualquiera y no es una casualidad que fuera convocado para participar en los servicios religiosos en memoria del general Soleimani, asesinado por orden de Trump, con la presencia en el acto además del Ayatollah Khamenei y toda la clase dirigente iraní. Sin embargo, este vídeo que acabamos de ver fue grabado originalmente en octubre de 2018, pero el mensaje que lanzó en aquel año era plenamente vigente al momento del asesinato, del martirio, el 3 de enero de 2020, del general de la Guardia Revolucionaria y comandante de la Fuerza Quds en el aeropuerto de Bagdad, en Irak, tras cumplirse la orden de Trump de asesinarlo, tal y como acabo de comentar. Y acabando con la vida de quien fue Soleimani, fue un ejemplo de virtudes militares, fue un ejemplo de lealtad a su patria, a sus creencias y a su sangre. Una cosa fundamental que tenemos que entender es que uno nunca se equivoca cuando escucha la voz de su sangre. Y eso es algo que todos tenemos que tener presente. En este caso, por ejemplo, lo vemos entre el pueblo persa y entre los reunidos en ese recitatorio, en ese evento. Bueno, el caso es que las palabras de Tajeri tienen la aprobación religiosa y estatal, y verso a verso, en este Lahmiyah, va desgranando la esencia de la República Islámica de Irán desde diferentes ángulos. Y la fuerza del lamento, de la recitación del Lahmiyah, pues tiene un componente hipnótico indiscutible que no es muy difícil sentir cómo arrastra a uno cuando lo escucha y cuando lo ve, porque es verdaderamente conmovedor, ¿no? Y esto es lo que nos hace que nos preguntemos qué es Irán y, en nuestro caso, cuál es la geopolítica de la República Islámica hoy y de Persia ayer. Y bueno, han tenido al pie, no voy a repetir el Lahmiyá o el rezo, porque han tenido ustedes ocasión de verlo subtitulado, y creo que es bastante ilustrativo. Para empezar, me gustaría, eh, rastrear el origen de los chiitas, porque considero importante, ay, considero importante establecer una cuestión de orden histórico para que todo el mundo tenga conocimiento y, por lo tanto, poder entender la República Islámica de Irán en el día de hoy y sus planteamientos geopolíticos. Eh, Actualmente estamos en una época
en la que se ha puesto de moda la geopolítica y esto ha dado lugar a la aparición de un fenómeno que yo, más que calificar, descalifico llamando la geopolítica pop, que es una cosa muy divertida que se puede hacer con camisas de flores o sin ella, pero que suele resultar igual de insustancial. Para empezar, se plantea la geopolítica como una rama subordinada, como un ente subordinado a las relaciones internacionales y no lo es. Las relaciones internacionales tienden a ver los países como simples relaciones de poder en el que se conciben como algo puramente mecánico, haciendo abstracción de su realidad geográfica. Yo no, yo me sitúo más en la línea realista de Mackinder, que es un clásico, en el que los pueblos, las naciones, los países, las comunidades, la historia, la política, el poder se ve determinado de forma esencial por su geografía. Y cuando hablamos de geografía, me gustaría que quienes no hayan asistido o no hayan presenciado, no hayan visto o no hayan visitado los vídeos o los directos que hemos tenido cuando inicialmente expliqué en los primeros programas en cómo dominar el mundo, me parece que fue un poco el origen de la geopolítica, cómo nació la palabra, cuál es su origen, pues que entiendan que por geografía no estamos entendiendo solamente la orografía del terreno de un lugar, o de una región, o de un continente, o de una isla, o de una península, no. Estamos hablando de todas las realidades de esa geografía. Geografía humana, geografía religiosa, geografía hídrica, geografía económica, y a partir de ahí entenderán que la geografía como tal y la geopolítica como tal tiene es una realidad poliédrica y que por lo tanto es de esa manera como hay que entenderlo. A diferencia de cómo hacen lo siento, porque sé que hay más de uno en el canal, pero hoy les toca también. Pero a diferencia de cómo hacen los reduccionistas, que pretenden establecer solamente como motor de la historia las relaciones económicas entre o la propiedad de los medios de producción, o es decir, una visión determinista y reduccionista reducida solamente al aspecto económico. No, la realidad geopolítica de una nación, la realidad geopolítica de un Estado se plasma a partir de un conjunto de realidades en las que la cuestión económica solamente es una de ellas. Puede ser más o menos importante según los casos, y más o menos importante según el aspecto que estemos examinando, pero no es la única realidad ni es la determinante de todas las demás. Lo siento para aquellos que siguen con su libro del siglo XIX atrasado y no se han actualizado. Vayan a la actualización 2.0 del siglo XXI y supérenlo. Bien, a partir de ahí, para rastrear el origen de los chiitas, nos tenemos que remontar al momento de la muerte del profeta en el año 632, cuando el Islam sufre su primer gran cisma. Al no tener hijos varones Mohammed vivos, la sucesión se vio envuelta en escándalos, peleas, guerras y derramamiento de sangre y se montó la parda. Es decir, lo que suele ocurrir normalmente en las herencias cuando la cosa no queda muy clara. Si eso ocurre a pequeña escala para repartirnos 4 cosas que han dejado el abuelo, pues ya ni le cuento. Si de lo que se trata es de heredarle a uno una religión y una comunidad, la UMNA, la comunidad de los creyentes. Claro, por supuesto que el carácter profético del profeta, pues no tenía sucesor, o sea que profetizó poco ese aspecto. Y él había sido el último que cerró la era profética, como lo dice, cuando, según los creyentes, subió a los cielos, según los no creyentes, murió, pero su parte terrenal, su liderazgo político religioso, debía ser legada a alguien. Una parte de los nuevos fieles y sabios afirmaban que debía respetarse la línea sanguínea y quien más cercano al fallecido se encontraba era su primo Alí, que a su vez estaba casado con su hija Fátima, con lo cual era primo y yerno a la vez. Y los defensores de esta postura fueron denominados Shi'at Ali o Partido de Ali, también conocidos como los Hussein o los de Hussein, que si se fijan en el vídeo que acabamos de ver, se hace referencia a los amantes de Ali, los seguidores de Hussein, los Hussein, y efectivamente se está haciendo profesión de fe de una forma de entender el Islam. Bien,
En este caso, son los chiitas, obviamente, y los opositores a esta corriente defendían que el liderazgo debía ser definido a través de cierto tipo de consenso, siendo los mismos fieles quienes debían elegir a su líder, dando lugar a la visión sunnita de, del Islam, que fue la que finalmente se impuso, ya que inmediatamente después de la desaparición física del profeta, quien fuera elegido para sucederlo fue Abu Bakr as-Siddiq y no Ali. Abu Bakr, de estrecha relación con el profeta, fue el primero de los califas ortodoxos y aunque inicialmente fue rechazado por Ali y sus seguidores, terminó siendo aceptado. El cuarto y último califa ortodoxo finalmente fue Ali, luego de Umar bin al-Khattab. Cuando vean ustedes Umar ibn al-Khattab, lo que significa es que es Umar, hijo de al-Khattab. Y Umar ibn Affan, Umar, hijo de Affan. Ali y sus hijos, Hassan y Hussein, que son nietos del profeta, obviamente, son los estandartes religiosos de esta vertiente islámica del chiismo y los herederos de aquel que mantienen ya la ya milenaria separación de los sunitas, que entienden que la sangre fue, es y será más importante que cualquier otra cosa. En eso estoy hasta coincidiendo con ellos. A partir de ahí, Hassan y Hussein, nietos del profeta, fueron los siguientes imanes e incluso Hassan gobernó durante un corto periodo de tiempo hasta que negoció su abdicación en favor de Muawiyah I y así pues el grito referencial, Haidar, no hace más que poner en palabras esta devoción chiita por Ali. Irán es el país en el que más chiitas viven en toda la umma, en toda la comunidad de los creyentes. De acuerdo a la visión iraní que se expone en Lamiyak, existe una alianza triangular formada por los Estados Unidos, los saudíes y los judíos, y cada lado del triángulo tiene sus propios intereses convergentes, posicionándose contra el resto del mundo ajeno a los mismos y especialmente contra Irán. En multitud de ocasiones, los líderes espirituales y políticos chiitas han afirmado que no existe ninguna animadversión contra los judíos, y de hecho, existen comunidades judías residentes en Irán que no tienen ningún problema para la profesión de su fe. Y por lo tanto demuestra que eso es cierto, eso es así. Pero el proceder del sionismo ha provocado la enemistad política de Irán y no es raro ni infrecuente que exista una animadversión contra todo lo que signifique de alguna manera la sospecha de sionismo en alguna comunidad, en algún grupo, en alguna persona, ¿no? Bueno, respecto a los saudíes, el enfrentamiento entre chiitas y iraníes y saudíes es visceral y, bueno, arranca, como ya hemos visto, en el mismo momento de los orígenes del Islam. El control de los sitios sagrados, como las ciudades santas de la Meca y de Medina, fue conflictivo y pasando de mano en mano, guerra tras guerra y espada contra espada, pero sin pararse ni un minuto. Y el último cambio de manos fue particularmente hiriente para los chiitas y, por lo tanto, para Irán, porque aunque en aquella época no existía conceptualmente como Estado moderno, ya era el centro de esta rama del Islam del mundo. Y este tuvo lugar en el año 1744, según nuestro calendario, cuando se firmó un pacto en la ciudad de Diriyah que sentó las bases de una prolífica relación que perdura hasta el día de hoy, en el que perdón por el árabe que no lo tengo yo muy dominado, Muhammad ibn Abd al-Wahhab y Muhammad bin Saud formaron una alianza político-religiosa a través de la cual buscaron juntos la instauración de un nuevo poder político en la península arábiga, adoptando una visión muy conservadora y puritana del Islam que ha llegado hasta nuestro tiempo y que además tiene una grandísima presencia, puesto que se apoya en el dinero del petróleo, que es el wahabismo. El wahabismo, no voy a entrar, es una corriente teológica, pues eso, antiquísima, en la que realiza una interpretación literalista del libro sagrado y esa es la forma que tiene de abordar la revelación que realiza el profeta y tiende a condenar a otros musulmanes que no compartan esta ideología. Ahí aparece la expresión que hemos visto de los takfiríes, que significa apóstata y que veremos que es una
un calificativo que se cruzan saudíes y chiitas, sunitas y chiitas de forma constante. Y cuidado porque la acusación de ser un takfirí conlleva una de las peores sanciones que existe, que es la pena de muerte. Es decir, la muerte por ser apóstata. Bueno, pues en este caso, dicho pacto se terminó de sellar con el casamiento de la hija de Al-Wahhab con el hijo de Bin Saud, y juntos, saudíes y wahabíes gobernaron alternadamente la península en tres ocasiones: el Emirato de Riyadh, el Emirato de Neyef y el Estado de Arabia Saudita como Estado moderno instalado en 1932, y la creación de este nuevo Estado fue un golpe en el corazón del mundo chiita, ya que, bueno, los saudíes se hicieron con el control de los sitios santos a sangre y fuego, sin ningún tipo de contemplación, y se erigieron como núcleo sunita del mundo y contrapeso del poder chiita. Por tanto, la enemistad entre chiitas y sunitas, entre iraníes y saudíes, viene de lejos. Es cierto que porcentualmente los sunitas son mayoría, desde un punto de vista puramente cualitativo. Pero los chiitas tienen un poder muy importante y no dejan ni pierden la ocasión de ampliarlo y de demostrarlo. La lucha por representar el Islam verdadero, sostenida desde la muerte misma del profeta, como hemos visto, pues continúa, y ambos son núcleos representativos que se enfrentan en una especie de guerra, no solamente en un plano material, político, militar, sino también en un plano espiritual. Una guerra fría religiosa que se lleva ya prolongando durante 1400 años. Es por eso que en la Lamilla, en este caso, Taheri acusa, en el recitativo que hemos visto, a los saudíes de, como hemos dicho, de takfiríes, de apóstatas. Bueno, en la tradición islámica, como digo, un takfir es un apóstata, un musulmán desviado del camino e irrespetuoso con el mensaje del profeta y del Corán. Y el peor castigo, como ya he dicho, está estipulado para el takfir, es la muerte. Por lo que cuando Tajeri acusa en el vídeo de takfiríes a todos los saudíes, lo que está diciendo de alguna manera es que hay que matar a todos los saudíes. Lo cierto es que los saudíes dicen exactamente lo mismo de los iraníes, que son unos takfiríes a los que hay que matar a todos sin excepción. Y así es como se van lanzando el mismo concepto unos a otros para perseguirse religiosamente, emitiendo reiteradas fatwas. La fatwa es un edicto religioso de carácter jurídico emitido por una autoridad islámica que es un mufti, que es el nombre que recibe, en el que dice: estos son takfiríes, y entonces lo dice un sunita respecto de los chiitas y viceversa, condenándose mediante edictos jurídicos por autoridades religiosas de forma constante, pues 1400 años. No tienen nada mejor que hacer. El tercer lado del triángulo es de los aliados contra Irán, contra el mundo chiita, y ya hemos dicho judíos, saudíes, pues el tercero sería el gran Satián, que es el Estados Unidos. La figura mitológica del Seitán es lo que para los cristianos sería Satán, aunque con algunas diferencias conceptuales. Eso sí, no hay una plena identidad. De acuerdo a la tradición islámica, hubo diferentes seres que se opusieron al mismísimo Alá, desconociéndolo o faltándole al respeto debido. Estos seitáns o sayatín, que son quienes tientan y llevan a los hombres a pecar, el primero es el singular, el segundo es el plural, y todo esto es justamente Estados Unidos desde la perspectiva chiita iraní. Desde el inicio de la Revolución Islámica, además, Occidente y principalmente Estados Unidos ha sido acusado de llevar el pecado y la destrucción a las culturas islámicas, y los ayatolás se erigieron como fuerza contraria a esto, oponiéndose a todo tipo de influencia occidental y principalmente norteamericana, pero desde el mismo día. Claro, también hay unos intereses económicos detrás muy importantes, porque además durante muchísimo tiempo los anglosajones habían gobernado Irán con gobiernos títeres, lo último de los Pahlavi, ¿no? De la dinastía de los Pahlavi, que bueno, ahora lo contaré. Y esta influencia occidental y esta animadversión, esta enemistad norteamericana, fue tomado como una injerencia de Washington en Oriente Medio y un riesgo para la revolución y para su continuidad en la figura de la República Islámica,
Y el enfrentamiento con Estados Unidos también tiene un lado geopolítico de relevancia que viene desde los finales de Irán de los Shah, que como ya veremos. En este caso, en la ilustración, en la imagen, tenemos al ayatollah Khomeini, que fue el líder que acabó con los disturbios, aquellos que culminaron la revolución islámica en 1979, un proyecto revolucionario que es una palabra que algunos la malinterpretan en el sentido de homologarla con los revolucionarios occidentales de carácter marxista o de carácter insurgente en los periodos descolonizadores. Para nada. No hay ninguna coincidencia. Al contrario, es una revolución de carácter espiritual, en primer lugar, nacionalista, en segundo, y con una aplicación de la ley islámica que supone, entre otras cosas, un rechazo de la usura. Y eso a los anglosajones les tiende a gustar muy poco porque en el tuétano de los anglosajones está esa forma de préstamo-interés que es la usura, el préstamo con interés. Bien, Irán no es solo la cuna de los Haidar, sino también de uno de los grandes imperios. Cuidado que los Haidar, cuando yo hablo de los Haidar, estamos hablando de los leones de Irán, que es una de las figuras simbólicas que durante gran tiempo ha ido y ha venido en la bandera de Irán antes y después de la Revolución Islámica de 1979 y en este momento ha sido tomada de modo simbólico, como símbolo por parte de la oposición en el exilio, de la escasa oposición que en el exilio al régimen islámico. Y bueno, dependiendo de cómo, del escudo, del diseño que llevan los colores tradicionales de la bandera iraní, pues significa una oposición o un apoyo al régimen. Sí es cierto, en todo caso, que el Haidar, el león persa, león de Irán, ha sido tradicionalmente un símbolo nacional iraní, no desligado necesariamente del Islam. Bueno, Persia ha sido uno de los grandes imperios de la antigüedad. Como todos sabemos, estamos hablando de un imperio de casi 3000 años y entramos directamente en un aspecto que es ya la cuestión geográfica. La nación de los persas se asienta sobre un territorio de paso para el comercio terrestre entre Oriente y Occidente, lo que, unido a su tamaño, sus recursos petroleros y su fuerza militar, le ha permitido convertirse en uno de los grandes dominadores de la región y en uno de los grandes actores políticos de la región, no ahora, sino desde siempre. Y en una potencia regional, en este caso de mayoría persa y chií, a la que sus reservas de hidrocarburos, que son inmensas, como veremos, y sus complejas relaciones con sus vecinos y toda la red de alianzas que ha tejido, pues como Hezbollah, Hamas, la yihad islámica, el régimen de los Assad en Siria o los hutíes en Yemen, pues a través de toda esa red proyectan su poder y determinan la geopolítica de la República Islámica de Irán.